Hablando de este tema, ¿qué tendencias en los mercados se observan más claras de cara a este año, de cara a 2022? Bueno, es lo que hablábamos, que lo de la puerta y la ventana es el ejemplo claro. Eh, de hecho, en los mercados siempre que cae algo sube otra cosa. Esto lo estamos viendo siempre. Y lo que hay que hacer está en el sitio adecuado, en el momento justo, en el sitio justo, en el momento adecuado, como se diga, ¿no? No hay que verlo como algo. Y de hecho, yo creo que el año puede ser positivo para la renta variable y que todos estos episodios de volatilidad que puede generar, por ejemplo, la geopolítica, serán oportunidades. Ya pasó el año pasado de compra. Esto es importante tenerlo en cuenta. O de cambio. Y ahí está un poco, yendo a tu pregunta, para mí una de las claves será lo que yo ya llamaba en noviembre de 2020 la gran rotación, y con mayúsculas por su importancia. Y la gran rotación la hemos visto, para que entienda la gente que nos escucha de qué nos referimos, la hemos visto, por ejemplo, lo vimos en noviembre, cuando llegó el anuncio de la vacuna. Claro, se produjo un cambio brutal. Pasamos de una pandemia y de una incertidumbre y de, ¿cómo se dice esto?, confinamientos, etcétera, a la esperanza de que eso cambiara, y fue un cambio muy importante que se vio fuertemente en los mercados. Luego se desdibujó un poco, pero la realidad es que hemos acabado el año 2021 con algo muy importante, y es que la tecnología ha dejado de estar la primera del podio. De hecho, ha pasado al tercer lugar o incluso fuera, es decir, que le han superado, por ejemplo, claramente sectores como el financiero, que no es un mini sector, es un sector importantísimo. El sector financiero ha superado la tecnología, y las materias primas también, y la energía también. Y esto no ocurría, honestamente, no me acuerdo desde cuándo no ocurría, el que la tecnología se vea superada como el sector más rentable, por ejemplo, por el sector financiero, y no te quiero decir por las materias primas. En el caso de las materias primas, sinceramente, yo no sé si he llegado a vivirlo. Entonces, esto que no se fija mucho la gente es un dato muy importante, porque es una rotación muy importante. La diferencia no ha sido pequeña. Además, estamos hablando del sector financiero, le ha sacado un 10%, y las materias primas por ahí también. Es decir, que no es una pequeña diferencia sectorial. Y como digo, no había ocurrido en muchísimos, muchísimos años. No digo que tenga por qué volver a ocurrir, pero desde luego la rotación se ha hecho más patente todavía al inicio del año, porque lo estamos viendo ahora. Hemos tenido una corrección leve, tampoco nada de todo el mundo, pero el Nasdaq ha llegado a bajar un 7-8% en un momento dado, pero lo que es yo creo que incluso un 9%, pero lo que es el sector financiero no se ha movido. De hecho, está en máximos. Las materias primas recuperaron muy rápido y están casi como estaban al final del año pasado. Europa, que no es tecnológica, Europa es una indigente tecnológica comparada con Estados Unidos o China, pero es industrial. Claro, esta es la rotación. Estamos viendo una rotación que ya empezó entonces, que es una rotación de valores más tecnológicos hacia, yo no diría de value a growth, de growth a value, esto de crecimiento a valor. Esto es peligroso. No es esa la rotación a la que yo me refiero, sino una rotación más sectorial hacia sectores que se benefician de un cambio de ciclo económico hacia un ciclo de más crecimiento, mucho más estímulo económico, y muy importante, y lo dije ya en noviembre del año 20, de más inflación. Y ese es el concepto de gran rotación, y yo creo que va a seguir siendo clave en el año que entra. Salvo nueva variante, por supuesto, porque aquí, claro, vivimos con temas que son totalmente imposibles de predecir. Pues al virus le da por de una variante mucho peor que las anteriores, y evidentemente todo esto que yo he dicho se acabó, porque volvemos a la casilla de salida. Pero si no ocurre esto, y de momento no tenemos información de que vaya a ocurrir, la gran rotación va a seguir funcionando, a lo mejor con otros sectores, pero va a seguir funcionando. Luego, dentro de la propia tecnología, no quiero decir con esto que la tecnología vaya a ser ningún desastre, pero sí es verdad que dentro de la propia tecnología también hay una rotación interna, y yo creo que hay que reciclar las carteras en este sentido. Es decir, a ver cómo lo explico muy brevemente. La revolución digital tiene para mí dos fases. Una primera es cuando en Silicon Valley descubren la forma de multiplicar exponencialmente la capacidad de almacenamiento y de procesamiento de los chips, de los microprocesadores, exponencialmente. Eso cambia totalmente la computación. ¿Qué ocurre?
o el mundo de la computación. La siguiente fase, consecuencia de esa primera en parte y del genio de una serie de personas, es Internet, como lo conocemos. Y esa es esa segunda fase, digamos, la primera es, digo, Silicon Valley, años 70, y luego esta, que es la que los últimos casi 20 años es todo el desarrollo de Internet, etcétera, y de comercio online, etcétera. Y ahora entramos en una que es la del metaverso. Es un paso más, yo diría incluso una tercera fase, porque en lugar de, por ejemplo, nosotros estar aquí hablando a través de un móvil o una pantalla y cuando nos vemos como mucho menos con una pantalla, pues estaremos juntos virtualmente con un nivel de gráficos que no seremos muy distintos de lo que somos en realidad, nos estaremos viendo como tales y no solo estaremos a lo mejor haciendo esta entrevista, podremos estar en directo con mucha gente, podremos estar sacando gráficos, papeles o podremos estar en un notario comprando una vivienda que previamente hemos visto en el mundo real y todo lo demás lo hagamos en el mundo virtual, con incluso el del banco que acompaña para lo de la hipoteca, estará también ahí con su cara, su DNI, su firma electrónica, etcétera, etcétera. Y de ahí en adelante, quiero decir que no es casual que Nike, por ejemplo, esté comprando espacio virtual, porque claro, es que no es lo mismo comprar unas deportivas entrando en una página web, bueno, a ver si acierto. No, tú en el mundo virtual tu pie estará registrado hasta la micra. O sea, te podrás probar un zapato y sabrás, no perfectamente, porque no hay nada como notarlo, pero salvo que sean zapatos de estos que hay que tener mucho cuidado y andar un rato con ellos antes de comprarlos, será mucho más efectivo de lo que haces ahora y de ahí en adelante. Esto no quiero hacerlos perder tiempo con ejemplos de este estilo. Lo que quiero decir con esto es que en la tecnología va a haber también un cambio importante respecto al tipo de activos que no tienen descontado su capacidad de crecimiento. Porque que va a crecer Amazon o Facebook, etcétera, etcétera, o Netflix, ya lo sabemos. Y probablemente a algunos, como Netflix, les cueste mucho crecer con respecto a lo que crecieron en un confinamiento. O Zoom, por ejemplo, con el que estamos ahora hablando. Pero, salvo que Zoom, y aquí viene lo importante, se recicla al mundo virtual. ¿Y cómo se recicla Zoom o Facebook al mundo virtual? Comprando empresas punteras del yo no diría solo del metaverso, diría de todos los socios del metaverso. Y esto es muy grande, esto es desde empresas que hacen gráficos hasta empresas de inteligencia, es todo, es inteligencia artificial, es capacidad de computación, es un mundo enorme de empresas que van a ser las punteras en este cambio que vamos a vivir, que es el metaverso. Por ejemplo, eso es un ejemplo y más cosas, en este sentido. La tecnología también va a rotar el interés en la tecnología y va a ser clave situarse ahí. Y por último, clave también, como digo, la normalización de la política monetaria. Antes lo he mencionado, pero ahora hablo de productos concretos. Por ejemplo, es totalmente de locos que tengamos en España tipos de interés negativos. Esto en un bono a corto plazo. Todavía hay plazos españoles, 2 años, 1 año, por supuesto, etcétera, en los que nos pagan por prestarnos dinero. O sea, estamos mucho más endeudados, pero mucho más, de lo que estábamos cuando la crisis del euro, y están pagándonos. ¿Esto por qué es? Porque hay un Banco Central Europeo que está interviniendo los precios y las primas de riesgo, pero no lo va a hacer eternamente. Este año se notará menos, se notará más en Estados Unidos, pero también podría notarse aquí y sobre todo entramos ya en ese proceso de normalización de los tipos de interés, insisto, salvo nueva variante o tsunami frente a central nuclear, pero si no hay nada de este estilo o invasión rusa de vaya usted a saber qué países, pero quitando esos eventos, el último es único posible y ya veremos, y sería algo yo creo temporal como cuando lo de Crimea, más grave, pero como cuando lo de Crimea, en general lo normal es que el Banco Central Europeo, si no hay una nueva variante del virus, si no hay yo que sé, algo totalmente imprevisto, no va a tener más excusas ya para seguir manipulando. Piensa, y con esto acabo, que el Banco Central Europeo tiene comprados bonos por un equivalente, el importe corresponde a un 82% del PIB de la eurozona. Imagínate qué cantidad tan brutal tiene comprada de deuda europea. Por lo tanto, yo no creo que en la mente de ninguna persona economista racional esto se quiera mantener demasiado en el tiempo y por lo tanto, aunque los políticos sigan presionando, habrá primero políticos que presionen en el otro sentido, como es por ejemplo el nuevo ministro de Finanzas alemán, y en general la opinión pública de los países del norte de Europa no va a permitir que si no hay una excusa o no hay una pandemia o yo que sé algo muy claro,
pues se siga manipulando así los precios. Eso también se va a notar, y lo bueno es que esto, gracias al gran avance que ha habido en la oferta de productos financieros global y que también accedemos en España, obviamente, si tenemos acceso a plataformas competitivas, pues es que podemos aprovecharlo y podemos aprovecharlo mucho.